Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarles. Después de algún tiempo de no tener la oportunidad de hacerlo, pues hoy, el día de hoy, afortunadamente 10 de marzo, tenemos la oportunidad de dialogar, de tener este nuevo diálogo. Este diálogo de manera particular tiene que ver con la educación y el desarrollo humano. Y platicaremos un poco respecto a algunos asuntos que están sucediendo recientemente en donde, al menos desde mi perspectiva, de manera cada vez más clara, se representa el tipo de educación que estamos recibiendo, que hemos recibido, y vamos a tener la oportunidad de hacer algunas reflexiones sobre lo que entendemos por educación y hasta dónde la educación es obligación de una institución como la familia, de una institución como la escuela, y hasta dónde en realidad hay una especie de estrategia interactiva entre estas dos instituciones a lo largo de los procesos que implican conocimientos, que implican habilidades en el ser humano, y que esto es lo que en su momento nos permite o no, tal vez dependiendo de lo que nosotros entendamos claramente por desarrollo humano, si lo logramos o no lo logramos. Quiero compartir con ustedes algunos conceptos de acceso libre para que cualquiera pueda tener acceso a ellos, y haciendo la aclaración de que para el caso particular del concepto de educación ustedes pueden encontrar tanto en español como en otros idiomas una cantidad impresionante de autores, autores científicos, autores que tienen una preocupación por acercarse lo más posible a la realidad y que definen a la educación de una manera muy particular, muchos de ellos, pero que sin embargo, si nosotros tenemos la oportunidad y el tiempo para recoger lo que pudieran considerar ustedes los autores más importantes o las tendencias más importantes, las revistas científicas más importantes en cualquier idioma, tendremos la oportunidad de hacer un análisis, espero, relativamente rápido para obtener al menos algunos de los elementos que son más comunes entre estos diferentes conceptos. Yo quisiera comentarles un concepto en particular que es de la Oxford Languages, que es un diccionario, en donde creo que hacen una recuperación muy adecuada de lo que la gran mayoría de los autores y las teorías dicen en relación a la educación. Y la educación es vista como una formación que está destinada a desarrollar la capacidad intelectual, la capacidad moral y la capacidad afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Si lo tenemos más o menos claro, pues habla del desarrollo de ciertas áreas con las que tal vez algunos de ustedes recordarán, definíamos el tema de desarrollo humano, que tiene que ver con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de sentir, que también está en nuestro cerebro, en nuestra capacidad, digamos, de desarrollar como humanos algunas áreas, no solamente con el corazón. Estamos acostumbrados a decir que el corazón, aunque en realidad el corazón lo que hace afortunadamente es bombear sangre, ¿no? Pero no es en donde encontramos científicamente pues el depósito de los sentimientos. Y por supuesto el tema de la conducta. Estos tres elementos que nos parece centrales están de alguna forma tocados acá, y es lo que permite en el mejor de los casos promover, a propósito de la educación, el desarrollo humano. Hay una cantidad importante de teóricos o de posibles definiciones o conceptos de educación que tienen que ver con la transmisión de conocimientos. Y bueno, transmisión significa trasladar esto, el tema de transmisión de conocimientos. Yo personalmente les puedo comentar que no estoy de acuerdo con el concepto, porque finalmente lo que nosotros digamos en relación a conocimientos o en relación a situaciones de vida que alguien no conoce, no se transmite. Es decir, la persona no aprende lo que nosotros le decimos de manera precisa, porque todos los seres humanos tenemos la oportunidad, a propósito de las capacidades que hemos desarrollado, sobre todo cuando se trata de personas adultas, de usar cierto tipo, digamos, de criterios personales que fungen como, de alguna manera, sensores que permiten la adquisición o no de ciertos conocimientos, de ciertas experiencias, pero desde una perspectiva ya más de carácter personal. Por lo tanto, transmitir los conocimientos significa en todo caso dar información. El conocimiento se construye a través de la reflexión que hace el sujeto
de esta información que está recibiendo, de tal manera que esto es lo que permite construir de una manera más específica los conocimientos. No solamente transmitir implica el conocimiento en sí mismo, sino, digamos, la percepción que se tiene a través de la vista, a través de los oídos, a través de cualquiera de nuestros sentidos, lo que alguien está tratando de informarnos, y desde ahí la posibilidad de construir el conocimiento es una posibilidad, como ya comentábamos en algún otro diálogo, de generar o de construir un aprendizaje que ese es totalmente individual, con una importante influencia social, por supuesto, pero bueno, estos temas de lo intelectual, de lo afectivo, de lo conductual, son temas que son más de carácter personal. Para el caso particular de México, en un documento que ustedes pueden perfectamente acceder a él, que se llama Fines de la Educación en el siglo XXI, es un documento generado por la Secretaría de Educación Pública ya hace mucho tiempo, es un documento de aproximadamente 2008. Hay una serie de elementos que ellos recuperan para hablar de la educación en México, y por eso es que quiero hacer comentario al respecto, y desde ambos conceptos tener la posibilidad de generar una reflexión más de carácter personal. La educación en México tiene como principal objetivo proporcionar aprendizajes y conocimientos significativos, relevantes y útiles para la vida, en este caso de quienes habitamos este país, México. Y creo que esta propuesta que se está haciendo de manera particular para quienes habitamos en este país es seguramente similar a lo que sucede prácticamente en todos los países a nivel mundial, salvo que hay una diferencia muy importante. Y al igual que en los casos anteriores, o en el caso anterior, se trata de buscar las alternativas para que estas tres áreas del ser humano, el área intelectual, el área moral, el área afectiva, pues estén de alguna manera sostenidas por un tema educativo. Desde esta perspectiva tendríamos que pensar hasta dónde los procesos educativos que se nos dan de manera más o menos natural a través de nuestra infancia, en nuestras casas o en los grupos sociales de referencia primaria en los que tenemos la posibilidad de formarnos, sea esto una familia consanguínea o no, pero el grupo de personas con las que convivimos y vamos desarrollando estas capacidades, tenemos que reflexionar de manera muy clara si lo que en su momento recibimos o construimos a lo largo de nuestra vida, pues realmente tiene que ver con las capacidades a nivel intelectual, a nivel afectivo y a nivel conductual que en su momento están planteadas en los conceptos. Y lo podemos ver más aclarado cuando nosotros tomamos decisiones una vez como adultos o una vez como niños grandes en la última parte de la infancia, si el tipo de decisiones que tomamos realmente tienen que ver con favorecer la posibilidad de tener una vida mejor de manera acompañada. Algo que yo creo que para la mayoría de ustedes puede ser más o menos claro en nuestro país, es que privan muchas actitudes, algunas hemos considerado positivas y otras hemos considerado negativas, por el impacto que esto genera en los procesos de avance en la realidad, y que tienen que ver con la educación. Por ejemplo, el tema del egoísmo. Me parece que en nuestro país el egoísmo es más o menos claro cuando por lo regular buscamos que los demás atiendan lo que nosotros necesitamos y buscamos alternativas que nos permitan lograrlo. No solamente el cambio de los demás para que me den más importancia, sino inclusive algunas acciones que en su momento han sido dichas, han sido leídas, han sido escuchadas a través de los medios masivos de información, y que nosotros suponemos que es a través de ellas que podemos lograr, digamos, los niveles de desarrollo humano, de felicidad que necesitamos. En ese sentido, es más o menos frecuente ver o constatar que, sobre todo en el caso de nuestro país, en las ciudades más grandes, el tema de pues este tipo de formación, que repito, redunda en un asunto más relacionado con cuestiones que tienen que ver de manera personal con cada uno de nosotros, con el egoísmo, son muy claras. La gran mayoría de las personas lo que buscan es ver posibilidades de aprovechar más al otro y no dejar que los demás se aprovechen de uno. Y me parece que estos son principios que inclusive en los procesos educativos, cuando somos pequeños, nuestros padres con frecuencia nos dicen, sin decir realmente qué es lo que significa y cuál es el beneficio de hacer este tipo de actos o tomar este tipo de decisiones. Y esto lo podemos ver de manera clara en lo cotidiano, en la forma en la que probablemente un chofer maneja su vehículo, la forma en la que tomamos decisiones, la forma en la que tenemos que formarnos en una fila
por poner situaciones de carácter más cotidiano, social, pero también lo podemos ver en relación a la cercanía o la lejanía que podemos tener de personas que no hacen lo que nosotros necesitamos, o las molestias o frustración que nos genera el no tener personas alrededor de nosotros que nos den lo que creemos necesitar, porque además este tema del egocentrismo o del egoísmo es un tema que nos hace por lo regular estar la mayor parte del tiempo frustrados, suponiendo que los demás no van a hacer lo que nosotros realmente necesitamos que hagan. Y quiero recomendarles, hay un artículo generado por enfermeros, por enfermeras, en Cielo, que se llama La educación como escenario para el desarrollo humano, y en donde se explica, a propósito de esto que pensamos del desarrollo humano o a propósito de esto que pensamos de la educación, los elementos que en su momento influyen de manera clara en la conformación de un desarrollo humano que nos permita estar en una condición mejor. Hay tres situaciones de manera particular que me gustaría, a propósito de la cercanía o de la actualidad que tienen ambas, en reflexionar un poco al respecto. El tema de lo que recientemente sucedió en un estadio de fútbol en la ciudad de Querétaro, en el estado de Querétaro, y la cantidad de manifestaciones que hubo a través de las redes sociales, a través de los medios masivos de información, a través de los comentarios entre las personas que tuvieron la oportunidad de estar viendo lo que sucedía, y finalmente ver si esto es posible, algunas posibles conclusiones de carácter social de todo esto que está sucediendo, y que, repito, está relacionado con una clara ausencia de desarrollo humano, y que esto no permite en su momento para los medios masivos de información pues participar de alguna forma en la construcción de una realidad que sea diferente. Muchos de ustedes han escuchado, han visto, han leído que hubo personas que desafortunadamente fallecieron como consecuencia, y sin embargo los medios masivos de información o los gobiernos correspondientes no han otorgado información que sea muy clara ante este tipo de situaciones. Tanto en un caso como en el otro estamos ante una situación de desinformación, y desafortunadamente en el caso particular de los mexicanos, tal vez de los latinoamericanos, seguimos dependiendo mucho de lo que los demás dicen para llegar a la certeza de las cosas, sin que esto implique una investigación o una responsabilidad de investigación de parte de nosotros. Otro caso que también es importante es el caso de lo que está sucediendo todavía en la actualidad entre dos países en Europa, el caso de Rusia y el caso de Ucrania, y concentrarnos en lo que los medios masivos por lo regular en nuestro país, que ya está filtrado, tratan de comentar en relación a esto, y probablemente una de las tendencias es marcar a quién es la víctima y quién es el victimario, y darle mucho mayor importancia a la víctima, por supuesto, en la condición del apoyo que en su momento necesita, y probablemente esto no nos permite reflexionar en el tipo de trato que han recibido rusos que ya tienen más de 20 años viviendo en diferentes países, como consecuencia de este tipo de actitudes que tenemos las sociedades. Esto puede suceder en nuestro país, puede suceder en diferentes países. Críticas que han hecho a rusos que tienen ya muchos años viviendo en otros países, y por el simple hecho de ser rusos es como algo terrible. Es decir, no hay una reflexión de lo que en realidad está sucediendo de manera profunda, y nos quedamos solamente con la información que recibimos, más que la reflexión. Hemos pensado mucho en las desafortunadas víctimas de esta situación, que en su mayoría tienden a ser personas, hombres, niños, mujeres, personas de la tercera edad ucranianos, y no pensamos en los que con una minoría importante muy probablemente esté dentro, digamos, de la línea rusa. Inclusive algunos de nosotros hemos llegado a pensar que es bueno que haya personas fallecidas del lado ruso, y me parece que este tipo de pensamientos que gobiernan mucho nuestra manera de pensar es algo que nos va retirando relativamente del desarrollo humano, y no tenemos la oportunidad de poner a trabajar nuestro pensamiento, nuestros sentimientos y la toma de decisiones en relación a nuestra conducta de una manera más o menos adecuada. En ese sentido, quería yo compartir con ustedes esta idea de que la educación tiene una importante influencia en el desarrollo humano en el logro de la felicidad, que, como ya habíamos comentado, es algo que buscamos desde que somos muy pequeños, y que pues desafortunadamente vivir en una sociedad en la que no nos preocupamos demasiado de manera individual por lo de los demás, por lo que los demás necesitan, pues tampoco nos da la oportunidad en su momento de cambiar las circunstancias en las que estamos. Seguimos pensando que de manera externa habrá un gobierno, habrá una persona cercana que va a resolucionar nuestros problemas, y la verdad que esto lo tenemos pensando cientos de años y no ha sucedido. Entonces me parece que un buen momento para tomar una decisión de reflexión nos puede llevar a generar diálogos
como este o diálogos diferentes, más inteligentes, más profundos, con gente más preparada, con gente más inteligente, por supuesto, que nos dé la oportunidad de ir construyendo una realidad cada vez más adecuada para nosotros. Les agradezco muchísimo su atención, les pido una disculpa por tener hasta el día de hoy el diálogo, les agradezco mucho, por supuesto, a quienes han tomado la determinación de suscribirse y pues les confirmo que sigo disponible y dispuesto para tener un diálogo en cualquiera de las redes en las cuales nos podemos encontrar. Muchísimas gracias para todas y para todos y pues lo único que me resta es agradecerles de manera importante lo que están haciendo en este momento al poner atención y pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias, muy amables. Por fin pude.